Allinchamusas kachanku pichuchin parimanku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasis runamasis noqawalej llakasani. Qankuna yachankichis ñaka España llaqtamanta pacha parlarimsaykichis noqaypata sutin Maggie. Kunan aparimsaykichis kay takiruna Víctor Heredia nisqata imarayku suscriptor mañamun kay takirunata suscriptorpa sutin Rodrigo M. Jiménez payrayku hawarikusun kay takirunata hinallatataq ñawripusaykichis yachayta pay kay takirunaqpa tarini kay rapieswikipedia.org nisqapi. Chayta astawan ñawpaqman ñawrisaq kunan parlarisaq Castilla gallupi runa masinchis. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy les traigo al artista Víctor Heredia a petición de un suscriptor. El suscriptor es Rodrigo M. Jiménez, por él vamos a disfrutar una de sus canciones de Víctor Heredia. Así también se los voy a leer su biografía que encontré en la página es wikipedia.org. Bueno, sin más que decir, empecemos a leer un poquito. Víctor Heredia. Víctor Ramón Cournou Heredia, Buenos Aires, 24 de enero de 1947, más conocido como Víctor Heredia, un cantautor, poeta, escritor, trovador argentino cuyas composiciones regularmente tratan sobre el amor, la paz y la libertad. Ahí lo tenemos a Víctor Heredia. Biografía. Víctor nació en el barrio de Montserrat de la ciudad de Buenos Aires y se crió en Paso del Rey, partido de Moreno, en el segundo cordón del conurbano bonaerense. Su familia paterna, Cournou, es de origen francés, con razón no podía pronunciar el apellido, mientras que su abuela materna pertenecía a la etnia Capayán. Oh, ¿dónde es Capayán? A ver, los Capayanes fueron un pueblo indígena actualmente extintos. Vaya, mira, también ya sabemos de algo. Y había nacido en los valles calchaquíes de la provincia de Catamarca. Si bien comenzó su educación escolar en el barrio Montserrat a los 9 años, ingresó a la escuela 18 de Paso del Rey, donde terminó su primaria. En 1967, con los 19 años de edad, obtuvo el premio Revelación Juvenil en el Festival de Cosquín. En 1969 obtuvo el premio Consagración en el mismo festival y su álbum El Viejo Matías superó el 500.000 de copias vendidas. Representó a su país en el Festival de OTI 1972. En 1974 editó el álbum en homenaje al poeta chileno Pablo Neruda. Se destaca por sus canciones referentes a problemas sociales en América Latina y los derechos humanos. Ha grabado con artistas de talla de Joan Manuel Serrat, Mercedes Sosa León Gieco, Milton Nascimento y Cuarteto Yusupay, Silverio Rodríguez, Pablo Millán, Geo Meneses, entre otros. Durante su juventud militó en el Partido Comunista, organización de la que se desvinculó en 1978, ya sé por qué, por la supuesta cercanía del partido con la dictadura encabezado, por Rafael Videla. Bueno, aquellas personas que quieran profundizar esta biografía se van a Wikipedia y lo tienen. Bueno, a ver, actualmente si está activo, vamos a ver. Aquí nos dice ocupación, años de activo, sí, está activo al presente, pone desde el 69 al presente. Bueno, ahora vámonos a ver el vídeo. Dice el título del vídeo: Víctor Heredia, Héctor Tealdi, texto número 2, encuentro en Cajamarca. Encuentro en Cajamarca sería Tincuy Cajamarcapi. Encuentro sería Tincuy. En Cajamarca se dice Cajamarcapi. Ahora, Taki Ongoy. Taki es canción, Ongoy es enfermedad. Entonces puede decir canción de la enfermedad o canción del enfermo. Víctor Heredia.
Como veo que aquí hay oscuridad, puede ser el rojo sangre por el nombre, y un monolito, no sé de qué cultura exactamente, pero en representación a lo que va a cantar, yo creo, porque Taki Ongo ya hemos escuchado con Abel Pintos. Sé que la canción original la composición es de Víctor Heredia. Veremos, como siempre, lo que voy a sentir con la canción, y con respecto a lo que sienta y piense, pues saben ustedes que voy a comentarles. Ustedes también pueden comentar todo lo que sepan o todo lo que eh, al escuchar entiendan, pues comenten en la caja de comentarios. Kankuna Villastamasis. Uyarispa kay takiyta imarayku uyarillasun mana videochu kay llimp'ikunalla qankuna yachankichis kay taki onqu imani munanchu chantapis kay yana puka kanman yawar yana llaki chanta sutin chayma hina uyarisun kunan qallarina uyarina kay takiyta. No eran Viracocha. Cuando Pizarro Viracocha quiere decir Dios, por eso dice tanto en español como en quechua. Ahora sí. Espero no, porque ya con todo ese relato y esa voz muy fuerte en la introducción. No ganini ya llaqtamasis. Amaya waqasaqchu kay imarayku imaynatachus parlamun kallpayuq Santa Parlamuña wiracochasmanta qankuna yachankichis pichu wiracocha, no canchis ñawpa ni canchis kay español wiracocha ni wiracocha ni imapis supay kaq, kunan uyarina. al Cusco y junto con el padre Valverde decidieron la muerte de nuestro amado señor Atahualpa, a pesar del rescate que pagamos, equivalente a 3 habitaciones repletas de oro, nos dimos cuenta entonces de las verdaderas intenciones de esos hombres. Pero ya era tarde. La sangre había comenzado a derramarse y esas primeras y queridas gotas se iban a constituir después en un río inmenso que recorrería todo el continente y ya no habría salvación. Es claramente que está hablando de la conquista, ¿no? De la, ¿cómo se puede decir? La traición de Hernán Pizarro. Ustedes muy bien saben, ahí lo menciona junto con el cura. Pero no solamente fue eso quienes traicionaron a los incas, también han sido algunas etnias, los huancas, los chachapoyas, los cañaris, sí, y otros más que hicieron que pase eso, ¿no? Por eso si se dan cuenta, la división nunca es buena. Ellos pensaban que iban a ganar y que iban a ser libres y que iban a seguir viviendo, pues no, pues lo contrario ha pasado todo. Ganaron a los que, entre comillas, les tenían en una vida, qué sé yo, mala por pensar que un extranjero les iba a dar la libertad o qué sé yo, pero más lo contrario, ¿no? Arrasaron con todas las culturas que habían, tal como han hecho en México con la cultura Tenochtitlán, ¿no? Con los aztecas, igual, que ahí pasó lo mismo, lo que hizo que pierdan esa guerra es lo mismo, la separación, el pensar que es mejor el extranjero que uno de su pueblo. Por eso la unidad hace fuerza, pero cuando nos separamos, ya todo está perdido. Siempre va a ganar el que es de fuera. Eso les comento como resumen a lo que Víctor Heredia comenta, porque Víctor Heredia lo está cantando tal como ha ocurrido, tal la recompensa que se ha ofrecido, todo eso va cantando en esta canción. Y yo ya saben que me pongo a imaginar cosas, pero hasta ahí diré eso y ya veremos qué es lo que pasa después con lo que vayamos escuchando. No ganini llaqtamasis kay taki imaynatachus takimun Víctor Heredia sutilla, kay Cajamarcapi imaynatachus kay wiracochas nispa españoles chaypi sumaq qunqurikuq kanku runa
Chaytaq kay Hernán Cortés kay Españamanta karqa chay runa kurawan rirqa parlaymunani kay sapa inkawan Atahualpawan chaymanta uqtaq parlaymunaspa imaynatachu parlaq kaq tukuy waq llaqtasman chayaq kanku parlaq paywan kikin parlaq kikin parlaymunarqa sapa inka kay Atahualpa chayman hinataq kay Hernán Cortés wasancharpan imarayku wakin llawar ayllus karqanku Huancas, Chachapoyas, Cañaris kaq kanku waq llawar ayllus chaykunaspi chay mana kusisqachu kasarqanku incaswan imarayku astawan llank'akanku ruwaq kanku mapaykuna chayta munarqankuchu paykuna kay umankupish t'ukurqanku nispa kay wiraquchas yanapananchik tiyan chaymanta sumaq kawsay kanqa mana sumaq kawsaychu karqa imarayku astawan wañurqanku tukuy imarayku chay pachapi hina chay wañunku tukuy runas mana kikintachu tukuyninchis t'ukurqanchis chay runa masinchis tukuyninku ma kikintachu t'ukurqanku t'aqarakunku uqkuna qhatinku Hernán Cortésman uqkunataq incaswan kasarqan chayman hina maqanakunku chayman hina chayraykus mapu kushachu nuqanchis t'aqanakunanchis tiyan tantakunanchis tiyan uq llaqtallapi ñawpaqman rinapaq chayta qankuna t'ukunaykichis tiyan kikillantataq Mexicopi karqa kikillantataq kay Hernán Cortés rirqa Mexicopi kay llaqta Tenochtitlan nisqa kaq chay kikillantataq runa masinninkuwan llawar ayllosninkuwan maqanachik karqa kay aztecaswan chay phiñañachinku chayman hina maqanakunku kikillantataq pi atipan ni mayqan ni chay wasiyuq ma atipanchu waq extranjero atipan kikillantataq ruwan chayraykus qankuna t'ukunaykichis tiyan kunan kay kawsay manaña maqanakunachu manaña kunan kay kawsaypi imawan atipakun kaywan t'ukuyninwan ñawirinanchis qillqarinanchis chaywan atipakun manaña ni maqanakun ni imawan gente lo que he dicho la última parte que antiguamente como en las guerras sabemos que los incas no tenían armamento como los españoles, como la pistola, las espadas de acero y todo. En esas épocas no se podían defender. Hoy día nosotros recordamos todo lo que ha pasado, pero recordemos sin odio, sin rencor, sin resentimiento. Miremos la historia para aprender, no para repetir. ¿Y eso qué quiere decir? Si nosotros queremos seguir adelante, tenemos que ser unidos. También hay que pensar, la única cosa con lo que uno puede pensar es con la inteligencia, con aprender a leer, a escribir, a ser profesionales para construir un pueblo sólido. Eso es lo que he dicho en la última parte de Quechua. Bueno, vamos a seguir escuchando, que si no yo me voy a explayar aquí, como se dice, y voy a hablar cantidad de ideas que tengo en la cabeza. Vamos a seguir. Creo en mis dioses, creo en mis huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamá. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi calla, mi cumbi, y ahora mis marquis hago mi chuño, y en esta pacha quiero vivir. Cuando dice pacha, en esta pacha quiero vivir, es como si en esta tierra quiero vivir, ¿no? Todo lo que menciona son alimentos, el charque, la chicha, todas esas cosas, ¿no? El ayllu, todo eso es referente, el inti, todo eso para nosotros eran viracochas, dioses, ¿no? Para nuestros ancestros. Hoy en día también seguimos practicando aquellas personas que creemos en la pacha, en el inti, por eso se hace el año nuevo del sol también, tanto en Perú, también en Bolivia se hace. Por eso me parece que se hace en Cajamarca, no estoy tan segura. Si aquellos que sepan pues de los hermanos peruanos comenten en la caja de comentarios. Todo eso es lo que está mencionando en la canción, ¿no? Pónganle atención un poquito, cuenta una historia solamente que no pone fechas,
pero sabemos de lo que está hablando, sabemos de lo que se trata esto. Es una canción pues en la que nos está dando una historia no inventada, una historia verídica que ha pasado, ¿no? Noqa ninillajtamas kay takipi nin kay pachapi kawsaqkunaypaq qankuna yachankichis tukuy ima takimusqan nimusqanta yachankichis ima nimunanchus. Chantapis nini noqanchis kay inti pachamama killa ch'asqas chay tukuy imasta wiraquchas kanku noqaykupaq kaq ñawpaq ima unayman nispa. Imarayku chayta qhawaq kanchis intitapis qhawaq kanchis pachamama patapi kawsakunchis wasinchis. Chayraykus munakuq kanku kunankama munakunku pichus campupi kawsakuqkuna runa masinchis, ¿sí? Hina pacha chaymanta nini imaynatachus takimusqan chayqa uq yachay imaynatachus sut'illanta imachus kawsakurqa karqa nima imachus karqa ñaw unay niman chayman hina takimun kay Victor Heredia. Chayta uyarinaykichis tiyan. Kunan uyarinallapuni. Tú me presentas Luna Valverde junto a Pizarro, un nuevo Dios, me das un libro que llamas Biblia, con el que dices habla tu Dios. Nada se escucha por más que intento, tu Dios no me habla, quiere callar, porque me mata si no comprendo, tu libro no habla, no quiere hablar. Creo en mi Dios, creo en mi Huacas, creo en la vida y en la bondad de Viracocha, creo en Inti Pachacamac, como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi coya, mi cumbi, lloro mis malquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir. Como mi charqui, tomo mi chicha, tengo mi coya, mi cumbi, lloro mis malquis, hago mi chuño y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir, y en esta pacha quiero vivir. Una canción hermosísima. Ya saben de qué libro está hablando, de la Biblia, ¿no? Es evidente que en este mundo hay cantidad de religiones dependiendo a las culturas. Entonces, lo único que yo puedo decir, no interpongamos nuestra religión sobre otra religión de un pueblo. Un ser humano tiene la capacidad de elegir la religión que quiera practicar. Nosotros no tenemos por qué decir que nuestra religión o que su religión de alguien es mejor que la otra. No. Yo creo que cada persona es libre de elegir y nunca interpongamos algo que pensemos que para nuestro país es bueno y tendrá que ser. No, uno que decide es como yo decido, es como yo. Tengo curiosidad de conocer, justamente por eso. Estoy viendo cantidad de géneros musicales porque existen, pero no puedo solamente quedarme con un género porque también en los otros géneros hay enseñanzas, hay muchas cosas. Entonces, he llegado yo a la conclusión, seré muy sincera, sobre la religión. En todas las religiones, como he dicho, hay el bien y el mal. Entonces, lo único que tenemos que hacer es el bien. Ya sabemos que está el mal. Ahora, aparte de eso, yo sigo respetando las religiones. Yo no me meto en eso porque ya saben que es pelea, respeto. Ahí ya es el principio y el fin de querer conocer. Cada uno es libre de elegir lo que quiera, pero también respetemos sus culturas, sus religiones de cada cultura. Por algo creen ellos, por algo han existido y existirán hasta que su cultura desaparezca, como muchas culturas han desaparecido. Creo yo, no lo sé, es mi pensar, pero eso les comento. No ganin ni llahtamas kay takipi oqharimun bibliata qankuna yachankichis chayta ñawpata kay incasman yachachiq kanku tukuy indígenasman chayta yachachiq kanku imarayku nih kanku kay sumaq kay Diosniku sumaq kankunata mana hinachu kanan tiyan. Pichus huk religión uyarimunan paymanta mana noqanchis hatimunanchis tiyan kayta yachanayki tiyan kayta yachanayki tiyan mana.
chay hasta un pecado sina, hasta un qhichichakuy sina. Imarayku sapa sunqu uqmanta pacha munasqan rinan tiyan religión. Mana qanchis sat'inanchischu tiyan, mana. Chata sapa cultura religión nin tiyan, sapa culturaqta wiraquchasnin tiyan sapa cultura. Chayta nuqanchis respetananchis tiyan. Manataq ninanchichu mas sumaqchu, mana. Chayqa makursachu maqanakulla kanman. Chayaqchu nuqa nini imaynatachus kay takiy runasta qhawani tukuy laya takiy runas kikin religión, askhas. Nuqa qhawani tukuy mask'ani yachaykunasta, kikillantatas religionpi mask'akun. Chayman hina ichapish tariyman uqta, chaypi qhipakuyman. Nuqa nini, nuqanchis yachanchis imachus sumaq, imachus mas sumaq. Sumaqlla ruwana tiyanqa, chantapis respetuwan, chaywan kusaqacha. Kunan kay Kamaya Kachun llaqtamashi nuqa saqisaq kay canal Víctor Heredia oficial chaymanqa rinaykichispa dar like qillqarimunaykichikpaq suscribikamunaykichik chaskita hina apachinaykichik tukuy redes sociales nikichik chaymi hina yanapasun kay Víctor Herediatapis, ¿sí? Gente, como siempre, voy a dejar el link del canal oficial de Víctor Heredia para que ustedes vayan a suscribirse, a comentar, a dar like, a compartir con todas sus redes sociales, así vamos a seguir apoyando también a este artista. Y no se olviden de pedir sus canciones preferidas, de sus artistas preferidos, para seguir disfrutando de la música y aprendiendo. Bueno, hasta otro video, gente.